Ahí te mandé, avísame cuando. Estoy grabando, Ahí está. gracias. Listo, buenísimo. Bueno, entonces, acá recién estábamos con el 3, hemos terminado la pregunta número 3, que sucedía cuando un buque se escoraba más de 12 grados y medio, y habíamos resuelto de que cuando el buque escora más de 12 grados y medio, el metacentro baja. Y eso hace que se acerque al centro de gravedad, su altura metacéntrica, y eso influye a que tenemos menos brazo, menos palanca, ese menos GZ. Al tener menos GZ, la cupla va a ser menor. Entonces vamos a tener menos energía para poder adherirse al barco, a lo que llamamos un buque que es blando. A veces viene bien, a veces viene mal, el barco se va blando. El peligro es que el metacentro no pase para el otro lado del centro de gravedad, que el centro de gravedad queda arriba del metacentro, porque ahí no damos vuelta. Eso ¿Está mal así, decir que se vuelve más inestable? claro, está mal, pero ¿por qué razón? A ver, está mal decirlo en la teoría, en la práctica se usa eso. Hay que decir la verdad, pero ¿por qué está mal? Te lo explico rápido. Hay tres posibilidades, ¿sí? Está la posibilidad, o tres etapas, vamos a decir, en la estabilidad de un barco. Estable, está neutro, o indiferente también le dicen, y después está inestable. Estable es cuando el centro de gravedad está por debajo del metacentro. Neutro o inestable es cuando el centro de gravedad está en el mismo lugar que el metacentro, que los dos están en el mismo lugar. Inestable es cuando el centro de gravedad está por encima del metacentro. Entonces, acá no se está hablando, en la teoría, no se está hablando de a qué distancia está. Se está diciendo que está abajo, listo, entonces es estable. Está en el medio, está en el mismo lugar, es neutro. Está abajo el metacentro, entonces está inestable. No se está diciendo si porque esté a 1 centímetro el centro de gravedad, el barco está inestable. No, sigue estando estable. Lo que pasa es que es muy poca esa estabilidad, que no nos sirve, no nos ayuda, es peligrosa. ¿Me entendés? Pero sigue estando estable. ¿Neutro cuando está a los 12 grados? ¿Cómo? ¿Neutro cuando estamos ahí cerca de los 12 grados? No, neutro es cuando el centro de gravedad están en el medio, en el mismo lugar que el metacentro. Los 12 grados, vos podés estar con una altura metacéntrica fabulosa, o sea, con una distancia muy buena, pero cuando vos superás los 12 grados de escora, el metacentro va a empezar a bajar, de a poquito, de a poquito. Va a empezar a bajar. ¿Qué pasa si baja? Se achica esa altura, esta distancia, porque empieza a bajar. Si baja mucho, o cada vez que baje, o sea, vamos a poner que este está acá y este está acá, cada vez que baje el metacentro, se va a achicar el GZ. ¿Me entendés? O suponete que esta es la fuerza de gravedad, y acá está acá está el centro de gravedad y acá está el metacentro. Imagínate que acá está el metacentro y acá está el centro de gravedad. ¿Sí? Se baja el metacentro. ¡Pum! Bajó el metacentro. Se achicó el GZ. El metacentro está acá. Yo subo el centro de gravedad. Lo subo. Se achica el GZ. ¿Me entienden? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que estos dos puntos, o sea, esta distancia, se mantengan a una distancia respetable. ¿Cuál es esta distancia respetable? El 12% de la manga de un buque. El 12% de la manga de un buque. Del buque que sea. ¿Me entienden? Bueno, en fin. Entonces, esto es un instante, ¿eh? Acá un barco no está mucho, está menos de un segundo en porque el barco llega a este punto, se apoya una paloma en la banda y te diste vuelta. Te diste vuelta automáticamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando del cuestionario y después hablamos de eso que está interesante, que es los pesos suspendidos. ¿En dónde se encuentra el metacentro? La pregunta número 4. Bueno, ya la respondimos, pero la respondo otra vez. El metacentro, no encuentro dónde está la hoja.
Perdón, Esteban, ¿el 12% de qué sería estable? ¿De la manga del buque decís que? No, no entendí eso. Bien. La altura metacéntrica ideal, Sí, la distancia del centro de gravedad y el metacentro ideal para un buque, sí. hay 1.000 millones de barcos distintos. Entonces, no es que hay un número, una distancia que es fija para todo el mundo. No, pero lo que hay es una distancia que es particular para ese barco. ¿Y cuál es? Y esta distancia es el 12% de la manga. O sea, si vos tenés un barco que tiene 10 metros de manga, entonces el GM tiene que ser de 1,2 metros. ¿Por qué? Porque es el 12% de 10. Si vos tenés un barco que tiene 6 metros de manga, ¿sí? 6 metros de manga, entonces el 12% de 6 es 0,72. ¿Qué? Metros. O sea, acá tiene que haber 72 centímetros. Entonces el barco va a ser funcional, el barco va a ser cómodo, el barco va a responder bien. ¿Sí? Eso es lo ideal. Bueno, ¿se puede saber cuál es esta altura? Sí, después de cualquier cosa les mando hay una manera muy fácil, estimativa, que es el periodo de rolido, que es dependiendo el tiempo que el barco va y vuelve, que rola, uno puede estimar esa altura metacéntrica. Entonces ahí uno saca la conclusión si es mejor bajar el centro de gravedad o subir, dependiendo del caso. Pero bueno, entonces, la pregunta número 4. ¿En dónde se encuentra el metacentro? Bueno, lo habíamos dicho, lo repito. Nosotros teníamos el buque, su vista transversal, esta es la vista transversal, el barco se está yendo, esto es estribor, esto es babor, línea de crujía, línea de flotación. Vamos a suponer el centro de gravedad acá, el centro de gravedad puede estar en cualquier lado porque es el equilibrio de todos los pesos. El centro de carena, el centro de la obra viva, en este caso que está drizado, está en crujía, es la letra B, es donde se supone que nosotros estamos aplicando la fuerza de empuje, ¿sí? Que es igual a la fuerza de peso, pero cuando nosotros escoramos el barco, vamos a suponer que esa es la nueva línea de flotación, y se escora por una fuerza externa, o sea que el centro de gravedad no se mueve. Entonces, lo que sí se modificó es la obra viva, ahora tiene otra forma. Bueno, entonces el centro de esa obra viva que nosotros llamamos carena ya no está más en crujía, va a estar en el lugar donde hay más volumen sumergido, que es el lado de la escora. Vamos a suponerlo acá, yo lo supongo acá. Letra B, para esta escora. Entonces, ¿ahí estaba la fuerza de empuje? Sí, estaba la fuerza de empuje. Bueno, que es para arriba, perpendicular a la línea de flotación. Perpendicular al horizonte, por la fuerza la hace para arriba. Bueno, cuando se cruza con crujía, que era donde pasaba la fuerza de empuje cuando estaba drizado, o sea, por crujía, donde se cruza, ahí está el metacentro. Entonces, para la pregunta 4, ¿en dónde se encuentra el metacentro? Y se encuentra en la intersección o en el cruce de la fuerza de empuje cuando está escorado y crujía. Punto. Pregunta número 3, ¿qué sucede cuando el buque se escora más de 12 grados y medio? El metacentro baja. Punto. Baja. ¿Qué pasa si baja? Y bueno, no, empezamos a perder estabilidad. ¿Por qué? ¿Puedo hacer una porque consulta? el sector es más chico. Sí, dale. Una consultita. Usted dice, bueno, en la pregunta número 3, la respuesta es a que el metacentro baja, por ende, la altura metacéntrica también se achica. Exactamente. Ahí, al achicarse, el brazo también se achica y es donde tarda en, digamos, en establecerse de vuelta el barco una vez que esté escorado, digamos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, por eso mismo yo ahí entro una duda. Ahí empieza a regir el tema de barcos duros y barcos blandos. El ¿O no barco tiene nada duro que y ver? barco... No. Lo que pasa es que el barco duro
¿Cuándo, o sea, ustedes cuándo dicen que un barco es duro? Yo le pregunto porque no sé, por eso. Ah, está bien. Bien. Es común escuchar, yo lo he escuchado varias veces, de hecho el término barco duro y barco blando, yo lo aprendí con ustedes, con los alumnos. Porque en los libros de arquitectura naval, en ningún lugar, en ningún momento se ve, por lo menos en los libros de fuentes importantes, el término barco duro o barco blando no existe. ¿Me entienden? El término barco duro y barco blando es lunfardo. Bueno, pero yo lo uso, ¿por qué? Porque me sirve, porque es más fácil de que ustedes lo interpreten. El barco duro se le llama cuando el barco va y vuelve rápido. Que es incómodo un barco que se mueva tan rápido. Y también es peligroso, porque sufren todas las soldaduras, sufre todo sufre. Imagínate que sea una batidora. Cuando es muy rolador. Claro, cuando es muy rolador, cuando el barco va y vuelve rápido. Que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Te matas a palo. Ese es un barco duro. El 3, Walter. Petrel es re duro. Ah, bueno. Justo iba a decir ese yo. Bueno, ese barco Estamos que es juntos ahí los dos, ¿sabes lo que es? Y bueno, fíjense, porque ahí le están pifiando, o sea, a ver, es muy posible que el barco ese tenga la posibilidad de subir el centro de gravedad, y al subir el centro de gravedad de ese barco, se achique el GZ. Al achicarse el GZ, el barco va a ser más blando. ¿Sabe cuál es el tema con ese barco, profesor? Que le modificaron motor principal, le modificaron auxiliares, entonces ahora es así el barco. O sea, no hay mucho para bajaron jugar. el centro de gravedad. Sí, exacto. Tiene muchas modificaciones, es más, se alargó, se modificó por todos lados. Sí. Y bueno, es medio un Frankenstein, una cosa así. Sí, es lo que quedó. Y bueno, no se avivaron o priorizaron otras cosas. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero ustedes que están laburando ahí, y si tienen la posibilidad de consumir tanques de doble fondo, y bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes consuman tanques de doble fondo? El centro de gravedad va a subir un poquito. Entonces, si sube el centro de gravedad un poco, entonces el barco quizás gane no tiene tanque de doble fondo, tiene uno en proa, uno en popa y dos a los costados y chao, olvidate. No tiene más. Y bueno, claro, es un barco chico, eso es lo que decía yo. O sea, que cuando los barcos no tienen mucha configuración de tanques, entonces es muy difícil primarlo, es muy difícil configurarlo, porque no tenemos los elementos, no tenemos las herramientas. Bueno, entonces ahí... hay que bajarse, irse. No, las modificaciones caras. Y sí, porque si no te van a hacer gozo, o sea, ya es riesgoso. A ver. No es riesgoso. No. El barco va a volver siempre. Es incómodo. El barco es incómodo porque te golpeás, ¿sí? Pero es duro para poder subir una captura. Está bueno para subir una captura, está bueno para si viene un temporal, está bárbaro porque el barco siempre va a volver. El tema es que en vez de durar 25 años, que es lo que tiene que durar, te va a durar 15. ¿Me entienden? ¿Por qué? Y porque está todo el tiempo zamarreándose, entonces las soldaduras van a sufrir. Cuando ustedes le vean una entradita de agua por una soldadura, ahí sí yo me bajaría. Porque si salta una, es porque todas están por saltar. Pero mientras que no haya entrada de agua... Es más, es un casco que no es de un barco pesquero, era un barco minero, un barco de guerra, algo así, que lo modificaron y lo hicieron pesquero, o sea, el casco, ¿no? Mirá, es una lancha, es una lancha rapidísimo. torpedera. Exacto, es rapidísimo, es una aguja. Navega que da asco. 13, 14 nudos, va como trompada. Pero es finito, es una aguja. Es inestable, más cuando... Y bueno, cuando salimos un tanque de una banda, la tenemos que salir con el tanque vacío, porque si no queda escorado. No, es tremendo. Bueno, no, bueno, ya es una cuestión de diseño, ya ni me meto. Yo estoy hablando de barco de pesca. Está bien. Bueno, seguimos con esto. Ya la 4 la dijimos, dónde se encontraba el centro de gravedad. La 5, ¿qué factores determinan la ubicación del centro de gravedad del buque? Esa es fácil.
La 5. ¿Qué factores determinan la ubicación del centro de gravedad de un buque? Y bueno, La de los pesos. Los los pesos. pesos. La ubicación y la ubicación de los pesos. ¿Sí? Si yo tengo muchos pesos acá, el centro de gravedad se va para allá. ¿Sí? La ubicación, y otra cosa también es, que también tiene mucho que ver, es lo que vale el peso ese, la magnitud de ese peso, porque yo puedo tener 10 pesos acá chiquitos, de, no sé, de 100 kilos, 10 en la banda, y puedo tener acá en el medio uno, pero que son de 30 toneladas. Entonces, acá tengo menos distancia, acá tengo más distancia, pero acá tengo 30 toneladas y acá tengo 1 tonelada. ¿Me entienden? Entonces, ahí, ¿cuál gana? Y bueno, se gana según la cupla. Fíjense, ¿qué cupla genera un peso de 30 acá? Y si yo tengo de acá tengo, vamos a números redondos, 10 metros, entonces, y acá a 5 metros, tengo 30 toneladas. Y yo tengo acá a 10 metros, a 5 metros no, a 2 metros y medio. Porque de acá tengo 5 metros, ¿sí? Si la manga es de 10, a crujía tengo 5. Entonces, al medio de crujía tengo 2,5 metros y acá pongan que tengo 1 tonelada a 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, la cupla que genera este peso era una fuerza por una distancia. La fuerza es de 1 tonelada, ¿verdad? Y la distancia es de 5 metros. Entonces, la cupla que me está generando es de 5. 1 por 5, 1 tonelada por metro. Tonelada metro. En cambio, en la otra banda, me está generando una cupla de, la distancia es 2,5 metros, que lo tengo de crujía. Y es menos que estos 5 metros. Pero tengo 30 toneladas. Entonces, la cupla que me está generando acá son 60 más 15, son 75 toneladas metro. O sea, este peso que está acá está a la mitad de distancia que el otro, pero como son 30 toneladas, estoy diciendo un número así, una bestialidad, ¿no? Me genera más cupla que esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que un torquímetro. Distancia por kilo por distancia, o sea, kilo por metro. Acá esto es una cupla, un torque, un par, lo que ustedes quieran, de 75 toneladas sobre metro. Y acá son 5 toneladas sobre metro. Esto es un torquímetro. El torquímetro que ustedes utilizan para ajustar una tuerca, o un tornillo, un esparro, lo que Profe, fuera. consulta. Sí. ¿Esa fórmula la usan los barcos para transportar los contenedores? Para saber cuánto pesa un contenedor y ponerlo, depende de cada banda, a qué distancia. ¿O Y no? sí. O sea, usan un cálculo un poquito más complejo, pero la base de ese cálculo es esto. Claro. La base es eso, porque tienen que equilibrar las cuplas. Está bien, yo te pongo 5 contenedores acá, pero adentro hay ositos de peluche. Y acá te pongo un solo contenedor, pero adentro hay camionetas. Entonces, acá hay 5, acá hay 1, pero los dos pesan lo mismo. Perdón, pero los dos generan la misma cupla. ¿Me entienden? Claro. Bueno, en fin. ¿Qué factores determinan la ubicación del centro de gravedad de un buque? Bueno, la ubicación de cada peso y lo que vale cada peso, ¿no? 6. ¿Qué diferencia hay? Esta está buena, esta pregunta. ¿Qué diferencia hay en trasvasar un tanque a la banda contraria de la captura para deslizar el buque y bajar un peso para aumentar la altura metacéntrica? Ahora, bueno, esta respuesta, la mejor manera de explicarla es, y que ustedes la entiendan porque esto es fundamental, es haciendo un dibujo. ¿Y cómo es esto? Miren. Esto van a contar ustedes prácticamente. A ver. ¿Qué es lo que suelen hacer ustedes cuando suben un peso de una banda? Combustible a la otra banda. Salís ya Bien, siempre escorado.
Bien, vamos a suponer que ustedes están subiendo la captura de acá. Acá está el agua, acá está la captura, ¿no? Vamos a hacer un convencional, ¿no? Entonces, claro, acá hay un peso, entonces va a generar que se escore, ¿sí? ¿Por qué? Porque el centro de gravedad, que antes estaba en crujía, como le estamos sumando este peso, el centro de gravedad se va a ir para esta banda. Entonces va a generar una escora, ¿sí? O sea, empuje en crujía, centro de gravedad en el medio. Cuando ustedes empiezan a hacer fuerza de la banda, el centro de gravedad se empieza a ir para esta banda. Y bueno, entonces el cuerpo, o sea, el barco, que va a pasar, se va a escorar. ¿Hasta cuándo se va a escorar? Y hasta que el centro de gravedad se ponga en la misma vertical. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes para que no se escore o para que aguante más? Y llevan peso a la otra banda para llevar el centro de gravedad para acá. Entonces, cuando pisan la carga hace que el centro de gravedad se vuelva otra vez para la banda, ¿sí? Entonces, se tratan de no adrizarlo tanto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que acá tienen un peso fijo, que si en caso, cuando esto vuelve para la banda, o en caso que se zafe, tienen dos pesos ahora. Tienen el de la carga, el del tanque, vamos, el trasvasado, y la carga. Entonces ahí te vas. Bueno, entonces, la pregunta decía, ¿qué diferencia hay en trasvasar un tanque a la banda contraria de la captura para adrizar el buque y bajar un peso para aumentar la altura metacéntrica? Bien, lo que ustedes están haciendo al pasar un peso a la otra banda, supongamos que la altura metacéntrica está acá, el metacentro está acá, supongamos que el centro de gravedad lo tengo acá, el barco se escoró por la captura. Entonces, ¿qué pasó? El centro de cadena, vamos a suponer que lo estoy exagerando a propósito para tener lugar y poder dibujar tranquilo. Hasta acá vamos bien, ¿no? El barco se escoró, bien. Entonces, ustedes quieren ganar más GZ. Ustedes quieren ganar más GZ para que el barco sea más duro, para tener más cupla adrizante. Entonces, si ustedes quieren ganar más GZ, que es la distancia entre estas dos, lo que quieren hacer es alejar el centro de gravedad de esta recta. Entonces, llevando peso acá, el centro de gravedad lo van a llevar acá. Lo estoy exagerando un montón, ¿eh? Estoy exagerando un montón. Entonces lo dejan para acá. Entonces, fíjense el GZ que ganaron, ¿sí? Antes tenían este GZ y ahora, poniendo un peso acá, porque trasvasaron, sacaron este peso que estaba acá, lo pusieron acá, ¿sí? Movieron el centro de gravedad y por ende ahora tienen un GZ más grande. Eso es una opción. Con el riesgo de que si esta carga se va para allá, se corta, se zafa, lo que fuera, el centro de gravedad lo siguen teniendo en esta banda y el barco va a quedar escorado para el otro lado o se les va, ¿sí? Bueno, entonces, la otra posibilidad, que es la que yo estoy mencionando en la pregunta, que es bajar un peso para aumentar la altura metacéntrica, ustedes lo que quieren lograr es este GZ, ¿verdad? Esta distancia. Bueno, esta distancia la van a tener la misma si ustedes bajan el centro de gravedad acá. Porque es la misma distancia. ¿Eso lo podemos hacer bajando pescado? Ustedes, cada captura que suben, automáticamente la tienen que bajar a la bodega. ¿Para qué? Para bajar el centro de gravedad y empezar a tener más GZ, ¿sí? Sin tener el riesgo que se suma cuando nosotros hacemos un trasvase. A ver, vuelvo a repetir. Nosotros, esto depende del barco, ¿sí? Hay barcos que no te permiten porque tenés, como ahí me estaban diciendo, tenés un tanque en cada banda.
y no tenés doble fondo y no tenés más nada. Y es lo que hay, y bueno, listo, hay que hacer eso. Lo que sí, siempre el pescado, una vez que está en cubierta, el menor tiempo en cubierta, tiene que ser bajado. Yo he escuchado casos de que me contaban en otros barcos, pero bueno, me contaban de que subían el pescado y era la hora del morfe y bueno, dejalo, vamos a comer. No, olvídate, bajá el pescado y después comer. Porque en ese tiempo de comida estás en riesgo. ¿Por qué? Porque subiste el centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad original estaba acá. Subiste, este pescado lo pones en cubierta, tenés un pescado acá, ¡pum! Se te va el centro de gravedad para arriba. Y encima suelto. Así que el pescado siempre tiene que ir a bodega automáticamente. ¿Para qué? Y para bajar el centro de gravedad. Y los consumos, si ustedes tienen, si ustedes están en un barco laburando, que tienen más tanques, que tienen más posibilidades de mover pesos, entonces siempre tienen que gastar primero, consumir primero los de arriba, los tanques de arriba. ¿Para qué? Para mantener peso abajo. ¿Para qué? Para llevar el centro de gravedad para abajo. Está bien, ojo. A ver, en el buque este que me estaban diciendo, no me acuerdo, el Petrel, no sé cuál me estaban diciendo, ese ya de fábrica, ya de diseño, ya les viene con el centro de gravedad abajo. Entonces, bueno, ahí no vale lo que estoy diciendo. Pero en general, en la mayoría de los barcos de pesca, son así. Son así. O sea, el centro de gravedad alejadito del metacentro. Pero bueno, la diferencia entonces, la pregunta 6, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que uno lo estamos, cuando nosotros movemos o sea, la respuesta a la pregunta 6 es esta. Que hay una diferencia entre mover un peso, una banda o bajarlo. ¿Cuál es? Que si las dos ganamos GZ, ¿sí? Pero una es moviéndolo para una banda y el otro es llevando el centro de gravedad hacia abajo. ¿Cuál es más segura? La de llevar el centro de gravedad para abajo, por la razón de que si en caso que pase algo, la estabilidad la vamos a tener para ambas bandas. En cambio, si nosotros movemos el centro de gravedad para una banda, entonces la estabilidad la vamos a tener para esta banda, ¿sí? Pero si se escola por alguna razón, pues se rompe, el centro de gravedad lo vamos a tener al otro lado. Y ahí tenemos un problema. Una consulta, Esteban. Sí. Vos decís que en la primera opción le pasás combustible, normalmente que es lo que hacemos, hacia una banda. Sí, sí. Vos tomás de la distancia de GZ, de donde está el punto de gravedad, hasta donde está la E, ¿de ahí o de al costado? Que tenés también el punto de gravedad, el centro de gravedad. El centro de gravedad, cuando nosotros no hacemos ningún movimiento, está en crujida. Claro, pero al subir un peso ya se te cambió. Exactamente, pero vos cuando estás subiendo, sí, cuando subís un peso, el centro de gravedad se va a ir un poquito para la banda y también se va a ir para arriba. Pero ¿sí? por eso, o sea, tomo de donde Entonces, está ese centro de gravedad hasta donde pasa el empuje. Ese es el GZ. Ahora, lo que ustedes están haciendo es, al llevar peso a otra banda, este centro de gravedad, que es uno solo, lo mueven para la banda. Entonces, bueno, pero entonces tomo desde ese nuevo punto de donde está el centro de gravedad hasta donde está el empuje que cruza, hasta donde llega. ¿Qué tomás? Claro, la distancia. Sí, la distancia es del punto G al punto Z. Claro, porque vos me decís que por el metacentro, o sea, yo pensé que tomabas del metacentro para el costado, para donde está la fuerza de empuje. ¿Me entendés lo que te digo? No, el metacentro, la referencia que siempre se toma es el famoso GZ. Perdón, el GM, que es la altura metacéntrica, es esta distancia, ¿sí? Es esta distancia. Bien, esta distancia te garantiza un GZ, una base. Vos, cuanta más distancia tenés acá, vas a tener más GZ. Es un triángulo, ¿me entendés? Cuanto más distancia, este es un punto, ¿sí? Este vértice es el metacentro. Cuanto más se aleja mi dedo, ¿sí? Mi dedo, cuanto más se aleja mi dedo del vértice de este vértice, más se va a alejar de este lugar, ¿sí? Es un triángulo. Cuanto más alejo, más
se aleja. Bueno, entonces, este es el metacentro, mi dedo es el centro de gravedad, y Sí, este pero lado... eso, claro, pero ese, o sea, tu centro de gravedad va a estar sobre esa línea del metacentro mientras vos tengas los mismos pesos, pero hoy estás subiendo otro peso, entonces el centro de gravedad va a ser otro. Sí, la ubicación del centro de gravedad va a ser otro. Y ¿Y entonces yo te cuál pregunté va a si ser tomabas otro? la distancia de donde pasa el metacentro inicial o el metacentro empieza a pasar donde pasa el centro de gravedad. No, el metacentro no tiene nada que ver con el centro de gravedad. El metacentro es de la empuje, de cuando el barco se escora. El barco se va a escorar. Entonces el metacentro va a estar acá. Claro, sí. Sí, sí, pero o sea, Entonces vos no querés que se escore el barco. Vos por lo menos querés que se escore poquito para que le ayudar la maniobra. Pero querés tenerlo controlado. Entonces, vos podés escorar un barco, pero puede estar duro. ¿Entendés? Bueno, y eso lo vas a ganar ¿cómo? Y teniendo un buen GZ. Ahora, ese GZ, vos podés hacer dos cosas. O podés, este es el metacentro, o podés agarrar el centro de gravedad y llevarlo para la banda contraria, entonces sí. yo me estoy alejando, o la más segura es bajar el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque si yo, este es el triángulo, ¿no? Yo alejo el centro de gravedad, pero el barco se me escora, ¡pum! Entonces me quedó así el GZ, porque el barco se escoró para el otro lado, porque se pasó algo. En cambio, si este es el centro de gravedad, y acá estoy con la distancia, el barco se escora, y siempre va a estar a la misma distancia, porque yo lo tengo en crujía, ¿me entienden? El peso. La distancia es la misma, esta distancia es la misma. Entonces, lo estoy bajando el centro de gravedad. Ahora, si yo tengo el centro de gravedad acá y lo muevo para este lado, o sea, para ganar GZ, y el barco se escora, ¿me entendés? Lo escoré el barco y lo tengo acá, entonces sale el GZ es así de chiquito. Entonces, es un peligro eso. O sea, está bueno porque vos tenés buen GZ, pero pasa algo y te queda un GZ chiquito. Y las cosas que pasan siempre pasan cuando hay tormenta, cuando hay ola, cuando hay viento, cuando hace frío. No pasa cuando está a 30 grados y el agua a 25 y aceite. Y si pasa eso, cuando pasa eso, y vos estás mal plantado también, te vas de vuelta igual. Pero a lo que voy es que... me estoy Pasó quedando eso sin con el batería. Carmelo A el año pasado. Yo estaba ahí a Magrú y estaba el agua hecho un aceite y pasó la bolsa para el otro lado. Se dio Y vuelta. te fuiste. El Carmelo A, sí. Estaba Bueno, hecho un Claro, por aceite eso el agua. también antes de la maniobra se proyecta el barco para que no pase, no le pegue la ola, ¿no? El capitán lo sí, proyecta, lo posicionan, sí, se toman todos los claro, se recaudos. trabaja en conjunto la máquina con el puente para posicionar el barco y tratar de salir bien la maniobra. No, obvio, seguro. Acá la intención es que salga todo bien. Pero bueno, Pasa que a veces ustedes la tienen... avaricia y completar rápido, ¿viste? Todo tiene su precio. Bueno. Yo estoy hablando yo hablo de física, de por qué pasan las cosas en la física. Después, en lo humano, van cada uno. No sé, yo ya no, ahí no me meto. Mi intención es que ustedes sepan por qué pasan las cosas. ¿Para qué? Y para que ustedes tengan un sentido propio, un sentido común, y que hagan las cosas con cierta cordura. ¿Me entienden? Porque si ustedes no saben qué es lo que está pasando abajo, con cosas que no se ven, entonces uno con la avaricia y con acá no pasa nada, a mí no me pasa nada, y después pasan las cosas. El tema es que los barcos tienen la macana de que Claro, todos los si vos... accidentes son negligencia humana, la mayoría. Por eso es que En realidad todos, porque vos me decís, bueno, pero se hundió porque se rompió y la tripulación no tiene nada que ver. Bueno, pero disculpame, el barco estaba mal mantenido, ¿me entendés? ¿Cuántos barcos están en la lona? Muchos, bastantes. O sea, no quiero entrar en ese tema, pero sí. es todo humano, es todo humano, es todo humano. Los barcos que están en el agua están diseñados para que les pase un terremoto, no sé, no un terremoto, sino un maremoto por arriba. No pasa nada, se romperán algunas cositas, pero queda flotando. Ahora, ese barco exige que cada 2 años, año y medio, se le haga un mantenimiento como la gente. Ahora, el armador, el empresario, el dueño,
mira para otro lado porque obviamente no quiere gastar. ¿Sí? Y bueno, no quiere gastar, pero después pasan esas cosas. Y bueno, pero estamos hablando ya de cosas que no son físicas, ¿entendés? Matemáticas. A esto le podemos poner valores, a esto le podemos poner números. Entonces 2 más 2 es 4 y punto, no hay manera. Y si vos te aseguras que el barco esté siempre en 4, o sea, en 2 más 2 que sea 4 y ya está, listo, la mierda, nunca va a pasar nada. Pero bueno, a ver, la 6, ¿entienden la diferencia entonces en mover una carga a una banda y bajarla? La Sí, sí, sí. diferencia es que si bajamos, el centro de gravedad va para abajo y el GZ va a estar igual para ambas bandas. Si nosotros trasvasamos, tengan en cuenta cuando lo hagan, porque yo estoy seguro que lo van a seguir haciendo, pues no les queda otra, pero tengan en cuenta de que cuando ustedes están trasvasando, lo que están moviendo es el centro de gravedad y tienen poco chance. Ponerte que es más inseguro es la diferencia. Y la diferencia es que sí, por supuesto, o sea, que estás más en el límite. O sea, no va a pasar nada mientras que no pase nada en cubierta. O sea, si en cubierta no se pasa la bolsa para el otro lado, está todo bien. Está todo Iván, me bien. tengo que retirar. Claro, pero es pescado, Sí, no sí, lo podés, pasa no nada. lo podés controlar. Por más que le pones madera y eso, pero puede pasar. Pero bueno, Pero esto se pone peligroso cuando hay mal tiempo, por ahí más que nada, ¿no? también, Porque por ahí se tal te va cual. el pescado de una y cuánto te diste y chao, te vuelvo. Miren, muchachos, si ustedes tienen la posibilidad en un barco de tener manera de tener varios tanques, lo que tienen que hacer es siempre consumir arriba para mantener los tanques de doble fondo, los dobles de fondo, los tanques bajos, llenitos, para mantener el centro de gravedad bajo. Otra cosa, el primer lance no tiene que ser demasiado pesado. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad va a venir demasiado para arriba. ¿Me entiendes? Entonces el primer lance tiene que ser más bien cortito. ¿Sí? ¿Para qué? Para entrarlo lo más rápido posible, para entrarlo cómodo y ya tener un peso en el piso de la bodega, que ese peso en bodega, esa carga mínima, ya el centro de gravedad lo baja un poco y ya nos ayuda un montón para el segundo, el tercer y el cuarto lance. Pero eso igual no lo manejamos nosotros, el tema de los lances. Está bien, no, ya sé, yo ya sé cuál es, pero lo que me refiero es... Si no, nos tenemos que embarcar en un rampero y chao. Lo hacemos para... sí. Bueno, lo que yo estoy diciendo, se lo digo también a cubierta, ojo. Yo lo que quiero es que los dos hablen con el mismo idioma, ¿me entienden? Yo al de cubierta también le digo exactamente lo mismo y también afinamos el lápiz porque hacemos cálculos, hacemos los cálculos de estabilidad y todo. Pero si yo les digo a ustedes, les cuento esto a ustedes y le cuento a los de cubierta también lo mismo, el de cubierta cuando les cuente, les explique esto, ustedes lo van a entender más rápido, o viceversa. Cuando ustedes les digan, no, pero fíjate, porque si tenemos poca altura metacéntrica, entonces el flaco les va a tomar un poco más en serio